Muy buenas tardes. Vamos poniendo el tema sobre la mesa, las principales políticas del gobierno federal y los gastos que presume prioritarios el presidente, pues van dirigidos a los pobres. Primero los pobres, este lema. Y aunque él reitere que no existe corrupción en su gobierno y que quienes más lo necesitan reciben estos recursos de los programas sociales, de pronto vemos que aún carecen de reglas de operación, que aún son opacos. En este sentido, las preguntas giran en torno a eso, a la transparencia que tienen los programas. ¿A dónde llevará el gobierno federal y ahora los gobiernos estatales todos estos programas sociales, tomando en consideración que Morena gobernará al menos 17 entidades en el país? Les dejo la pregunta puesta sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Bueno, a ver, son 7 programas, digamos los programas estrella del presidente López Obrador. Son 7 programas sociales, ya lo decía Magda: pensiones para adultos mayores, tandas para el bienestar, pensiones para discapacitados, Sembrando Vida, madres solteras, becas Benito Juárez y jóvenes construyendo futuro. Son los 7 programas estrellas del presidente López Obrador y que sin duda los gobernadores de Morena estarán replicando en este tema. Pero bien lo puso sobre la mesa Magda. El tema es si estos programas sociales están funcionando, están realmente impactando directamente a los más necesitados, a los más pobres de este país. Y es aquí exactamente la pregunta. Mira, un estudio reciente que dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar concretamente, Víctor, esto fue en septiembre del 2020, ¿sí? Señalaba en un análisis pues que muchos de estos programas, bueno, primero tenían un elemento fundamental que era el clientelismo, es decir, estos programas sociales van directamente, sí, para ayudar a la gente que está más necesitada, pero también con otro objetivo de carácter político, sí, un asunto importante. Segundo tema que vale la pena destacar sobre este tema, sí, que estos programas sociales no fueron evaluados, es decir, fue una ocurrencia que tuvo el presidente, sí, y fueron puestos en operación sin una evaluación sobre su metodología, sus objetivos, cómo se iban a ir implementando, sino fue de alguna forma algo que no fue evaluado con todos, digamos, la metodología necesaria para buscar un bienestar precisamente con los más pobres. Segundo punto, sí, están estos programas sociales navegando en la opacidad. Tú pides información concretamente sobre estos programas y no hay información o la información está reservada, es decir, están en medio de la opacidad. Tercer punto, no tienen reglas de operación. Y si tú sabes, Víctor, si no hay una regla de operación clara para que un programa funcione, está susceptible a irregularidades, a desvíos, a posibles corruptelas. En fin, y eso es algo que se ha marcado desde el principio, no tienen reglas de operación. Y un punto más, sí, no se ha comprobado cómo se está dispersando, cómo se está repartiendo, cómo se están entregando estos recursos, más que, bueno, con este censo del cual se ha mencionado, aquel censo del bienestar que fue mandado a hacer cuando el presidente López Obrador era presidente electo, todavía no operaba, no había protestado como tal, y ya se había encargado, sí, a una persona hacer censos del bienestar a los llamados servidores de la nación, que nunca fue clara esa figura en medio de pues una transición sexenal entre la salida del presidente Peña Nieto y la entrada a la protesta del presidente López Obrador. Ahí solamente son algunos puntos para esperar tu comentario. Hiciste una radiografía muy completa de cómo son estos programas y bueno, a mí me gustaría hacer algunas observaciones sobre esta misma radiografía o este mapa que tú describes muy puntualmente y con mucho sentido crítico, Raúl. A ver, vamos por partes, como diría aquel. Es cierto, son dos conceptos diferentes los que tendríamos que atender. Por un lado, antes que nada quisiera poner sobre la mesa esto. ¿Estás de acuerdo conmigo en que los programas sociales son justos y necesarios? Era justo y necesario que en este país, de una u otra manera, se tratara de atender algunas necesidades ancestrales, históricas y crónicas, con tal de mantener, digamos, la estabilidad social mínima para que este país pueda ser un país viable. Yo creo que de ahí estaremos de acuerdo en lo justo de estos programas sociales. Entramos pues a la manera como se están haciendo estos programas sociales, que tienen dos objetivos. Uno, bueno, evidentemente hay un objetivo de interés social y viene la crítica. Realmente,
cumple con lo que una democracia medianamente correcta debería de tener, que es rendición de cuentas, transparencia, y ya después pensaríamos en eficacia y demás. Bueno, es cierto, no tenemos rendición de cuentas y no tenemos transparencia, está claro. No quiero pensar, quiero creer que no es por corrupción, Raúl, sino más bien quiero creer que es por lo que tú también señalabas hace un momento, por haberlo hecho a las carreras, por haberlo hecho sobre las rodillas, por no tener reglas de operación adecuadas, y eso mismo ha hecho que también nos pongan trabas para entender y pedir que nos den las reglas, pues, de cómo operan. Pero hay una diferencia, eso no quiere decir que haya corrupción, tal vez haya falta de eficiencia en las reglas de operación y en el cómo se están haciendo. Son dos cuestiones muy diferentes. Y finalmente, el otro aspecto que te mencionaría es cierto, la evaluación es necesaria para poder ver hasta qué punto han sido realmente eficaces. Ahí también nos está faltando ese sentir, ¿no? Ese dato duro que nos permita decir, realmente son eficaces. Yo pensé que en el proceso electoral, por ejemplo, se iba a reflejar el plan de vacunación, se iba a reflejar también los adultos mayores, se iba a reflejar también la ayuda a madres de familia y a jóvenes sin empleo, que eso iba a terminar reflejándose en el voto. No alcanzo todavía a entender si realmente ha sido efectivo o no. Y el otro punto para terminar, Raúl, no es lo mismo la federación que los estados. Es cierto, se habla de transparencia, de eficiencia en los estados, en la federación, pero hay un mundo aparte en los estados, donde no se ha metido mano y donde los gobernadores siguen haciendo y a su modo, a discreción y a su gusto. Y ahora que van a ser morenistas, temo que vuelva a pasar lo mismo. A ver, déjame, sí. El ser ineficiente, Víctor, es corrupción. Difiero contigo en esa parte, ¿sí? Si un funcionario es ineficiente, los programas sociales no están operando óptimamente, es un acto de corrupción. Sí, no es la corrupción de la a que normalmente nos referimos, ¿sí? Al robo de recursos públicos, sí. Pero el ser ineficiente de parte de un servidor público es corrupción sin duda. Ahora, el segundo tema respecto a lo que tú también has venido señalando. Sí, los programas sociales, sí, si bien su objetivo es la ayuda, el apoyo a los sectores más desprotegidos, y me parece que eso es indiscutible, no se puede de alguna forma discutir, pero la forma, Víctor, la forma como se ha venido haciendo es donde me parece que no coincide. La misma Auditoría Superior de la Federación, en el reporte que dio del 2019, sí, daba a conocer, nada más que todo el mundo nos fuimos con el tema del aeropuerto, de lo que costaría la cancelación del aeropuerto, pero dejamos a un lado varias observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación por 67 mil millones de pesos, sí, en el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, en el Istmo de Tehuantepec, pero también en programas sociales estrella, en el programa Sembrando Vida y también en becas Benito Juárez, donde no estaba claro ni el padrón, ni cuántos eran, ni dónde estaban, y una serie de irregularidades que la misma Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en ese último reporte, pero todo se perdió con el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, a ver, me parece que sí, los programas sociales tienen su objeto claramente para ayudar a las clases más pobres de este país, y me parece que eso no se puede discutir, Víctor. El problema es la forma como se ha hecho en medio del desorden, en medio de la opacidad y en medio de la falta de claridad de estos censos, y eso es evidente. Sí, la cultura de la rendición de cuentas es un problema no de esta administración, es un problema que traemos ya ancestral y viene de otros gobiernos. Realmente, en materia de rendición de cuentas y transparencia, Raúl, hay que aceptar que somos un país en el que avanzamos y luego retrocedemos, avanzamos y retrocedemos. Esta administración, es cierto, puede ser muy cuestionada desde el momento mismo en el que pusieron en capilla al INAI, ¿no? Al Instituto Nacional de Acceso a la Información, diciendo que pues, no estaban sirviendo para nada. Pero es muy diferente hablar de observaciones o irregularidades a decir corrupción o robo, porque las observaciones y las irregularidades no siempre son que alguien se haya quedado con los recursos, que alguien puede ser papeleo, puede ser una cuestión administrativa, puede que no se asentó el acta, la factura correspondiente en el lugar correspondiente, que no necesariamente es
corrupción. Ahora, tú dices que es corrupción también. Bueno, esto va muy ligado a la eficiencia. No estoy muy seguro de que no eficiencia sea también corrupción. Digo, yo entiendo corrupción, quedarte con los recursos públicos para tu beneficio personal. Sí, a ver, sobre el tema, me parece el que se hayan registrado jóvenes construyendo futuro y que alguien estuviera cobrando ese recurso, es un acto de robo, es un acto de corrupción, Víctor. Sí, ¿sí? Y de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sí, o esos jóvenes no se registraron o alguien los registró, sí, o dónde se fue a dar ese dinero. Me parece que son, a ver, son pequeños puntos, pero lamentablemente lo que tú bien señalas, aquí hemos visto cómo a través del tiempo, a través de coyotes, a través de intermediarios, a través de funcionarios públicos que le pedían a sus subalternos que le dieran parte de su salario como una gratificación por haber tenido, por dar la oportunidad de la plaza. Sí. Todo eso es parte de lo que lamentablemente estamos viviendo. Sí, y si bien el presidente señala y presume, y todos los días nos lo dice, que se está barriendo la corrupción, evidentemente los datos que hay, que han sido documentados, no nos dicen esto. Yo me quedo simplemente, mira, no con la auditoría, pues a eso está dedicada, la Auditoría Superior de la Federación para eso está, para estar revisando números, datos, eficiencia, programas, si están funcionando o no. Y si se cuestiona desde el principio esos censos del bienestar, porque el gobierno de López Obrador no quería utilizar los censos que había de las secretarías que anteriormente se dedicaban a los programas sociales, pues, o sea, de ahí ya hay un tema de opacidad y eso no nos habla precisamente de una buena transparencia y una buena eficiencia de los programas sociales, Víctor. Yo me voy por el lado de que sí hay un alto grado de improvisación, de tratar, con tal de echar a andar los programas en el menor tiempo posible y tratar de llegar los recursos a la mayor gente posible en el menor tiempo posible, se han cometido muchos errores de procedimiento, pero ya era para que los hubieran enmendado. O sea, tenemos más de 2 años y medio de esta administración, Víctor, ya no son nuevos. Sí, y esa misma rendición de cuentas que tú dices, esa transparencia, es más motivada por eso que por actos reales de robo, porque porque lo que más nos indigna es el desvío de nuestros recursos, del dinero público, que es poco y que se lo quede en unas cuantas manos, porque es así como entiendo la corrupción. Pero mira, ahorita que hablaba sobre las irregularidades que luego se presentan, donde el ciudadano también forma parte, lo que aprendimos en el programa de Sembrando Vida, ¿qué pasaba? Los mismos campesinos agarraban el recurso o iban y quemaban las áreas de bosque, que estaban ya con bosque, con árboles, para poder justificar el ingreso y poder aplicar los recursos en esa área y decir, miren, aquí voy a sembrar, y ahí iban y sembraban el arbolito. Eso, pues bueno, es también un acto de corrupción. ¿Es corrupción? Pero también va ligado a una idiosincrasia y una manera de ser del mexicano. No creo que haya un programa puro en este sentido, Raúl. Sí, por eso escuchaba yo con mucho interés la entrevista que realizábamos hace unos minutos aquí en Mega Noticias con uno de los responsables de Coneval, ¿sí? Un programa social para que tenga su impacto directamente en los más necesitados tendría que haber sido evaluado, proyectado, ¿sí? De alguna forma haber revisado todo el procedimiento para que realmente el objetivo del presidente López Obrador, que es ayudar a los pobres, que los pobres son los que reciban directamente el recurso sin intermediarios, sin coyotes, directamente en su cuenta bancaria o en su mano, sí, ese debería haberse revisado previamente, pero no sucedió esto. Ningún programa social fue revisado por la Coneval en todos los procedimientos y de ahí pues los problemas, la improvisación, la falta de organización y lo que hoy vemos, que muchas personas, adultos por ejemplo, que buscan su pensión, ya tienen más de un año, a ver, son poquitos o son los menos, pero esa gente no está recibiendo ni siquiera los 2,500 pesos bimestrales que recibirían de su pensión por ser mayores de 68 años. Y esto, para esas familias, habla de eso.
La gente va a las oficinas de bienestar en diferentes partes del país para que, porque nunca llegaron los servidores de la nación a su casa, porque ya cumplieron 68 años, porque tienen necesidad de ese recurso que se reparte de los mexicanos, porque aquí el tema que todo el dinero de los programas sociales, Víctor, es producto de tus impuestos, de lo que tú pagas, de lo que yo pago y de lo que pagamos muchos mexicanos de impuesto, y ese dinero se está utilizando para ayudar a estas personas de 68 años y más, aunque muchos, ya se dijo, no lo necesitan, pero también lo cobran, y eso, bueno, así es un ingreso universal. Universal. ¿No? Sí, claro, y que hemos visto también la gente, una vez le preguntaron a una señora de clase media, oiga, usted no necesita ese dinero y lo recibe, y dice, bueno, es que para mí significa libertad, y creo que está en todo su derecho y es justo, ¿no? También ella tiene derecho, y eso es parte de la universalidad de esto, ¿no? De estos programas y la maravilla de estos programas. Y el otro lado del clientelismo, que me van a quedar ganas de seguir platicando contigo, Raúl, sobre ese tema, y lo podemos hacer en otro momento, es que hasta qué punto es inevitable el clientelismo. Si un gobierno hace bien las cosas, si un gobierno genera programas sociales, si un gobierno desparrama recursos entre gente que se necesita, ¿no es justo que esa misma gente le agradezca al gobierno de manera natural ese tipo de ayuda? Pero es que el dinero viene de tus impuestos, no es de López Obrador. Sí, a ver, ahí hay una confusión. Sí. A lo que voy es que es inevitable, Raúl. Es inevitable que si tú das ahí un agradecimiento. Y por ahí tú lo dejas correr, ¿verdad? Le manda el presidente López Obrador, manda este apoyo, ayuda. Bueno. Ahí le manda el regalito. Sí, claro, ahí sí hay plan con maña, estoy de acuerdo. Pero también, pues hasta cierto punto, digo, si te doy, pues aunque no sea mi dinero, pero yo soy el que te lo está facilitando. Déjame quedarme más tiempo, es lo que pide, ¿no? Porque eso es lo que busca. ¿Qué buscas? Permanecer en el poder. El clientelismo político, eso es inevitable, como tú lo dices, pero bueno, es todo un gran tema. Lo abordaremos posteriormente. Víctor, gracias. Un abrazo, Raúl. Saludo, muy buenas tardes.